Más allá de la libertad y la dignidad, el siglo XX estará marcado por una variedad de concepciones y pensamientos con respecto a la conducta humana. De igual manera, en este siglo se formalizó el psicoanálisis, la psicología humanista y la psicología cognitiva. Esta última hace aparición sorpresiva como reacción a la hegemonía del conductismo y el psicoanálisis. Esta escuela estará en constante cambio en un contexto histórico. Así es, Laura. Siendo Skinner uno de los representantes más incógnitos del conductismo, quien planteó una concepción del hombre vista desde una perspectiva positiva científica, establece una relación dominante en las causas de las conductas y su posible reforzamiento. En esto determina un hombre que no es autónomo, por tanto, no es tan libre como lo plantearían otras teorías. Correcto, ya que para Skinner la introspección, la cognición e inclusive la fisiología son distractores del objetivo del estudio de la conducta. Planteado así en su libro Más allá de la libertad y la dignidad, los diferentes factores que rodean al ser humano con relación a sus creencias sobre la libertad, la dignidad y la decisión sobre sus acciones, poniendo como elemento principal la relación que existe con el ambiente. Debido a esto, Skinner plantea la posibilidad de una tecnología de la conducta, en donde pone como ejemplo otras materias como la física y la biología, que a lo largo del tiempo han tenido grandes avances gracias a que son objetivas frente al planteamiento de sus estudios. Sin embargo, en cada uno de los capítulos de este libro podemos observar temas diferentes, aunque relacionados de alguna manera. Cada uno de ellos explica poco a poco el papel que juega el ser humano y su conducta, también los elementos relacionados a ello. Debido a esto, hemos decidido explicarlos y dar nuestro punto crítico frente a cada uno de ellos. Capítulo número 1. Una tecnología de la conducta. En este capítulo Skinner nos habla de la seguridad, la ciencia y la tecnología. Skinner explica que a medida del tiempo la biología, la física han avanzado, al igual que la tecnología. Sin embargo, la estructura social no lo ha hecho. Nuestra educación política y economía están en una especie de retroceso. Skinner plantea la importancia de que sea el hombre el que encare la realidad de estos problemas para provocar una solución por medio de la conducta que pueda llegar a ejercer. Debido a esto, estamos de acuerdo con este postulado, ya que el hombre es el único que puede llegar a mejorar nuestra realidad social. También se plantea en este capítulo que las realidades no físicas no pueden llegar a afectar a la realidad física, es decir, no pueden llegar a provocar algo en el mundo físico. Sin embargo, con respecto a esto no podemos generar una opinión de aceptación, ya que hay algunos autores como Revy que plantea que la motivación puede llegar a ser unos factores de dirigir el comportamiento humano. Capítulo número 2. La libertad. En este capítulo Skinner nos plantea que algunos autores consideran que la obtención de la libertad es huir o enfrentar a aquellos que representan una adversidad frente a nuestra conducta. Skinner considera que no toda forma de control es mala, ya que se puede llegar a generar un orden social. Sin embargo, algunos autores dicen que es primordial obtener la libertad y que después de esta no se recomienda nada más. Estamos de acuerdo con el postulado de Skinner, ya que consideramos que es importante seguir algunas reglas y algunas normas y que la libertad siempre va a estar dependiente a diferentes factores, ya sea el ambiente o diferentes personas que nos influyan ciertas conductas o de que de cierta forma nos estén reforzando a dirigirnos hacia alguna acción. Capítulo número 3. La dignidad. En este capítulo se habla sobre el elogio y la admiración. Según Skinner, la mayor parte de nuestras acciones las hacemos con este propósito, por lo cual Skinner dice que se valora más el acto propio de una persona. Joseph Cole decía que nadie merece ser alabado por su bondad a menos de que tenga el carácter de hacer algo malvado. Respecto a esto estamos de acuerdo, considerando que actuar correctamente solo por obligación demigra un poco el comportamiento. Sin embargo, Skinner dice que utilizaremos los elogios de una forma oportunista, ya que no le elogiaríamos si sabemos que esto no sería eficaz para nuestro interés. En este capítulo se representa la diferencia entre elogio y admiración, ya que la primera se basa en conductas que llevan instrucciones o son demandadas por alguien más, y la segunda son actos que aún no podemos explicar totalmente del por qué se realizaron, por lo cual tiene más relevancia y valor para el ser humano. A la hora de elogiar y admirar también reconocemos la dignidad del ser humano, por eso es importante para cada individuo recibir también estos elogios y admiración. En el siguiente capítulo veremos el castigo. En el mundo ahora se tienen muchas restricciones, ya sean a conductas buenas o malas. Actualmente a las personas se les puede controlar mediante varias cosas ya inventadas en la sociedad, es decir, la limitación es impuesta por contingencias de refuerzo. El castigo es algo muy común en la naturaleza. Se vive a través de las experiencias, así que se limitan a repetirlas para así evadir el castigo natural de la sociedad. Una persona recurre al castigo cuando critica, ridiculiza o ataca de tal manera a una persona con el fin de que termine de comportarse
comportarse como lo hacen. Un claro ejemplo es como algunas religiones dicen que una conducta pecadora le siguen castigos realmente eternos. Entonces el castigo tiene por finalidad desaparecer conductas como son las torpes y preguntas indeseables. Aunque el castigo se puede evitar, valga la redundancia, evitando los lugares de error. Un claro ejemplo es cuando un alcohólico desea dejar de beber, debe procurar dejar los lugares donde venden licor. Las personas se sienten menos libres cuando actúan obviamente bajo amenazas, pero son de castigo. Pero pues no por el hecho de la persona haber sido castigada estará menos inclinada a seguir comportándose de esta manera, solo aprende a prevenirse del castigo. Y es verdad, así somos, evitamos el castigo en vez de dejar la mala conducta. El quinto, alternativas para el castigo. En alternativas para el castigo se corrobora en que si una persona se comporta bien se debe a dos opciones, o es buena por naturaleza o se domina, ya que un hombre libre no necesita gobierno ni religión ni maestros, así que hará las cosas por gusto, placer y naturaleza, sin necesidad de castigo alguno. Es decir, la solución a las cosas que lleva adentro y si se quiere actuar de tal manera se hace ya que somos hombres autónomos con preferencias, creencias, necesidades y bastantes propósitos, así que nuestra mentalidad va cambiando respecto a que vayamos cumpliendo lo que queremos. También se puede cambiar la mentalidad buscando la seguridad, así que la libertad y la dignidad de un hombre autónomo quedan a salvo cuando se aplican formas débiles de control no aversivo y quedan libres de toda responsabilidad cuando algo sale mal. Se puede decir entonces que una persona que reacciona de un modo aceptable ante formas débiles de control pudo haber modificado su conducta por varias contingencias que han dejado de operar. En el capítulo 6 se muestra un análisis que nos permite establecer una concepción más científica de los valores. Dicha concepción parte de una forma de ver las relaciones humanas centradas en las consecuencias. En primera instancia, Skinner se pregunta hasta qué punto se manipula la conducta. En base a esto, él estableció que los límites valorativos son determinados por el tipo de refuerzo que emiten en el sujeto. En este contexto, Skinner dirá que la ciencia de la conducta es una ciencia de valores, en la medida en que se ocupa el reforzamiento operante. En consecuencia, las cosas buenas son reforzadores positivos y las cosas malas reforzadores negativos. Por medio de este análisis se puede conseguir que lo que normalmente se denomina valores son productos de diversos refuerzos en la historia del aprendizaje del sujeto. Se puede concluir que el ser humano no es un ser libre y no tiene una autonomía fija, ya que su conducta está determinada en todo sentido por causas ambientales en primera instancia y sociales en segunda. Asimismo, su propia historia de aprendizaje determinará su conducta final. Estamos de acuerdo con dichos postulados, puesto que al indagar sobre nuestra propia realidad encontramos autores como Chomsky, quien demostró cómo el uso del conocimiento de la conducta puede ser usado en función de la manipulación mediática. En el capítulo 7 se establece una analogía donde el desarrollo de una cultura se basa en los mismos principios que la selección natural de Darwin, ya que el ser humano dentro de una cultura se desarrolla en función del mismo objetivo, siendo para ambos la meta final sobrevivir. La cultura se mantiene gracias a una generación aleatoria de contingencias que en su sumatoria generan rasgos individuales entre diferentes grupos sociales. Es aleatoria, puesto que no se basa en el pensamiento humano, sino en contingencias del ambiente. Asimismo, se forma por medio de desviaciones y curiosidades que se presentan en la cultura. Skinner plantea que las culturas no nacen por medio de una idea o una ocurrencia, sino por su dependencia de un determinado ambiente y su adaptación a esta. Esta adaptación no se presenta inmediatamente. El tiempo es una variable fundamental. Es útil afirmar que no es una relación causal. El tiempo no genera el cambio en la sociedad ni en la evolución. Son los sucesos que ocurren dentro de estos hechos. Teniendo en cuenta lo anterior, estamos de acuerdo ya que consideramos que es correcto, puesto que podemos ver en nuestra sociedad actual cómo los recursos del territorio y el tipo de cultura demandan una selección natural que nos tienen víctimas de guerras, hambrunas, sobrepoblación y demás problemas sociales. Esto se evidencia en el contrato social del cual nos plantea Rousseau. Se ve claramente en el desarrollo de la sociedad y el individuo, ya que se pierden la mayoría de las libertades que podríamos tener en el ambiente libre o natural. En el capítulo 8 se plantea que existen algunas bases para que una cultura pueda ser adecuada. En primera instancia, los miembros deben actuar de forma simbiótica con el modelo a seguir, recordando que el objetivo de ambos es el mismo. En tanto los hombres trabajan en pos de la supervivencia, trabajan en pos de la cultura. No obstante, el vigor o equilibrio que mantenga la cultura será fundamental en el desarrollo de la misma. Dicho modelo no tendrá en inicio las soluciones a todos los problemas de una cultura, sino que avanzará hacia ella. Es por tanto que considero que es una forma social adecuada, ya que emite un concepto de desarrollo, de adaptación y diversidad controlada que permite vislumbrar como objetivo dicho modelo. Sin embargo, la privación del concepto etéreo de libertad significa un rompimiento en el ideal del humano clásico, y como apunta Dostoyevsky, esto inducirá a un caos inminente, por el mero hecho de intentar comprobar la libertad de los miembros, ya que dicha concepción es inmutable, obligará a la cultura a engañar a los miembros, haciéndolos pensar que son libres en una jaula de contingencias. El hombre está limitado a su ambiente, a su historia de aprendizaje y a su entorno cultural. Es capaz de entender y observar las contingencias que lo separan del concepto de hombre autónomo.
Skinner plantea que el ambiente reemplaza en muchos sentidos el papel que generalmente se le da a la individualidad de cada ser. Por ejemplo, con respecto a la atención, Skinner plantea una forma conductual de la misma, quitando el valor propio y selectivo del ser. Por tanto, los estímulos que logran ser atendidos no son más que estímulos que solamente atraen la atención cuando han sido parte de una contingencia de refuerzo. Estoy de acuerdo con dicho planteamiento ya que rompe la temática dual que siempre generó confusión y desacierto en la psicología, ya que al plantear Skinner un ambiente interno no subjetivo, sino que se correlaciona con el ambiente externo y las contingencias, determina que no existe un dualismo en su concepción clásica. Por tanto, el ambiente interno no riñe en ningún sentido con el pensamiento conductual. Para concluir, podemos decir que el ser humano no es tan libre ni autónomo como se le hace creer. Es reforzado constantemente para que su conducta se dirija a un propósito, en donde el ambiente es el principal autor y los diferentes factores que lo manejan lo llevan a actuar de una forma determinada.